Bueno, ¿estamos para arrancar? A ver. Sí. Ahí va. Claro. Eh, bueno, vamos, ya va llegando a su fin el curso. Estoy viendo en el campus que les mandamos como la última actividad, así que las actividades perfecto. Este es como el último encuentro de clase más expositiva. Después en el próximo vamos a trabajar más sobre sus preguntas y lo que hayan hecho en grupo. Así que aprovechen a hacer preguntas, lo que quieran, me pueden frenar. Eh, Vamos a hablar de estudios de pronóstico y para arrancar me van a definir ustedes o me van a contar ustedes qué es lo que entienden por pronóstico y por factores pronósticos. Esto es como para poner las reglas claras antes de que hagamos la clase. ¿Qué entienden por pronóstico? Bien. ¿Y factor pronóstico? Un dato que me habla de algo a futuro después o no. Perfecto. El pronóstico es eso que dice Chari, ¿no? Una vez un paciente que tiene una enfermedad tal, cómo le va a ir, qué desenlaces puede tener, y tiene como varios componentes, ¿no? No solo es lo que le puede pasar, sino con qué probabilidad le puede pasar y cuándo le puede pasar, ¿no? Entonces hablamos como de tiempo, de probabilidad y los eventos que puedan suceder. Y los factores pronósticos, está muy bien, son características del paciente que me pueden hablar de una evolución más favorable o más desfavorable, no siempre es positivo o negativo, que no necesariamente se relacionan como de una forma causal con la enfermedad que estamos hablando, pero que sí me pueden ayudar a predecir un poco cómo le va a ir a ese paciente. Y la idea es que hoy charlemos un poco de los estudios que nos ayudan a responder estas cosas. Em, las preguntas entonces pronósticas o las cosas que uno hace, que va a encontrar en este tipo de estudios es, uno es cómo le va a un paciente, ¿no? Como, ¿cuál es la evolución natural de un paciente que le diagnosticó asma a los 7 8 años, ¿no? O sea, ¿cómo le va a ir en el futuro? ¿Va a ser asmático toda la vida, no? ¿No? Como solo de evolución natural. Después, acá les puse un ejemplo. Van a ver que los ejemplos que puse son todos relacionados a leucemia. Está este estudio, por ejemplo, que dice, bueno, ¿cómo son los desenlaces de los pacientes que tienen una primera recaída de una leucemia linfoblástica aguda? Después podemos querer estudiar en esta misma población de pacientes algunos factores pronósticos. Este es otro estudio que encontré. Que dice, bueno, el número de dosis de asparginasas, ¿cómo se relaciona? ¿Le va mejor, les va peor? Esto es lo que más vemos nosotros, ¿no? Dentro de pediatría podemos encontrar estos dos tipos de estudios y podemos hacernos estos dos tipos de preguntas, seguramente más frecuente. Los adultólogos tienen algunas cosas más dentro de lo que es el pronóstico, que son los modelos predictivos, ¿no? Los factores de Framingham, si se acuerdan, las calculadoras de riesgo cardiovascular, que van juntando, ¿no? Varios factores pronósticos y dicen, bueno, este paciente tiene tantas chances de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y después hay algo que se llama medicina estratificada, que trata de ir como directamente al paciente y según sus propias características ver cómo le va a ir. Nosotros nos vamos a enfocar como en las dos primeras, en estas dos, ¿no? En la historia, o esto es lo que más me interesa que sepan, ¿no? Cómo leer un estudio que habla de la historia natural de una enfermedad y cómo estudiar los factores pronósticos. La pregunta pico un poco se transforma en pregunta peco. Vieron que nosotros decimos siempre la P de la población, la I de la intervención. En realidad, cuando estamos hablando de factores pronósticos, estamos hablando de alguna característica a la que está expuesto un paciente, ¿no? Y puede ser que yo la compare o no con un paciente sin ese factor pronóstico. Y después los outcomes van a ser los desenlaces que queramos estudiar. Hablando un poco, ¿no? De leucemia, decíamos, bueno, puede ser la muerte, la caída, la remisión de la enfermedad, ¿cómo le va a los pacientes? Podríamos hablar de calidad de vida también. Y le abro otra vez a ustedes. Con todo esto entonces en mente y pensando en el pronóstico que yo quiero ver a un grupo de pacientes cómo les va a futuro, por ejemplo, ¿qué tipo de estudios, si se acuerdan de este cuadrito, creen que les serviría más para definir esto? ¿O qué se acuerdan que hayan estudiado antes? Perfecto. ¿Algún otro? Y es así. Sí, por ahí en el ensayo clínico, acuérdense más, ¿no? Que uno habla de
estoy dando una intervención. Claro. Y cuando estamos hablando por ahí de cosas a las que está expuesto el paciente, en general son cosas que yo no puedo manejar. Los factores pronósticos pueden ser más como epidemiológicos y tener que ver con la edad, con el sexo, pueden tener que ver con cómo está su enfermedad natural, digamos, ¿no? ¿Tiene metástasis? No tiene metástasis, ¿a qué grupo le va mejor, a qué grupo le va peor? O pueden ser comorbilidades que tampoco las vemos tanto en pediatría, porque en general a nuestros pacientes les pasa una cosa y de ahí se complejizan, pero piensen que en los adultos por ahí no es lo mismo tener, no sé, el debut de un cáncer y encima ser tabaquista y encima ser obeso, ¿no? Como que las comorbilidades van sumando. Charia dijo cortes prospectivas. ¿Las retrospectivas servirían? Estás mirando desde arriba para atrás, ¿no? Ok. Porque estás en un si partimos puente, Perfecto. Entonces, en realidad los cortes nos van a servir los dos. O sea, ya sea prospectiva o retrospectiva, algunas tienen cosas a favor y en contra, ¿no? Como todo. Y después lo otro que están diciendo es más de casos y controles. Es decir, bueno, si yo tengo que buscar un desenlace que es súper raro, una enfermedad que es súper rara, en realidad por ahí parto de esa población que yo ya sé que tuvo ese desenlace y me voy a buscar a ver si estuvo expuesto. ¿Estuvieron en el Ateneo de Resis de Arcari? ¿Fue la que le dio de endocrino? sí, Sí, ¿se acuerdan que ahí contó un estudio que hicieron ellos, que eran bien de casos y controles, que dijeron, pacientes con telarca precoz, agarramos a los que seguíamos en endocrino y buscamos una población más o menos parecida, pero que no tuviera la telarca precoz y la fueron a buscar en niños sanos, ¿no? Es decir, bueno, todas estas se siguen acá en el hospital. Y fueron para atrás a buscar a ver si habían tenido exposición o no a disruptores endocrinos. Ese sería el caso y controles. Hoy nos vamos a enfocar más en las cortes, pero es un estudio que también es válido. Y acá estamos. Entonces, como generalidades de los estudios de cortes, ese dibujo no es que flashee, sino que viene de las cortes romanas, sí que se seguían a los pacientes, o sea, ¿qué es eso? Es un grupo de personas que vamos a seguir y que tienen una característica en común. Y se los va, como se los sigue a lo largo del tiempo, yo puedo determinar la aparición de los eventos, ¿no? O sea, les puedo ir calculando la incidencia a los eventos que les van apareciendo. ¿Qué es súper importante? Yo tengo que estar seguro cuando empiezo a seguir una cohorte de que no tiene todavía el desenlace, ¿no? O sea, la muerte es fácil, porque es un desenlace que voy a estar segura que no lo tiene. Pero hay algunos desenlaces que son más difíciles de saber. No sé, quiero saber si era hipertenso o no. Bueno, le medimos la presión 3 veces con manguito de cuadro, ¿no? Como que uno tiene que estar muy seguro de que no tiene ese diagnóstico para ver si lo desarrolla. Y ahí a lo último les hago una aclaración. Vieron que acá, cuando uno ve este cuadrito, dice, bueno, dijimos, las cortes son observacionales, pues yo voy a ver cómo les va a los pacientes. Pero yo después puedo decir, ¿voy a comparar grupos de pacientes o voy a mirar en realidad cómo les va? Y entonces puedo pararme desde un lugar más descriptivo, que es este lado de acá, en esa parte que dice más poblacional, uno dice, bueno, yo puedo agarrar una corte de pacientes como el primer estudio que les mostré de evolución natural de una enfermedad, primera recaída de leucemia y describo cómo les va, o puedo hacer algo analítico y decir, bueno, encuentro algunos factores que creo que pueden cambiar, cómo le va a un grupo y cómo le va a otro grupo dentro de esa misma enfermedad y los comparo. Y esos son los que uno dice que son analíticos. Entonces acá está, ¿no? Voy a tener un grupo de personas expuestas a una variable, un grupo de personas no expuestas a esa variable cuando lo estamos haciendo analítico, y voy a ver si los eventos aparecen en distinta magnitud en cada uno de los grupos. Este es un gráfico bastante malo, pero que se entiende bien. Una parte, ¿no? De este grupo grande, ¿se ve ahí la flechita? Sí. Un grupo grande que tiene una enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de factores pronósticos ya estamos un poco asumiendo que estamos hablando de pacientes que ya tienen una enfermedad y vamos a distribuirlos en los que tienen una característica y los que no la tienen. Y entonces los vamos a seguir en el tiempo y vamos a ver si aparece mi resultado de interés o si no aparece. Y lo mismo con la otra corte, ¿sí? Ayer estaba a las 5, tiene que estar a las 5. Y cuando contaban el ingreso del debut que tuvieron el fin de semana, hubo ahí como una disquisición de no sé cuántos blastos tenían sangre periférica, primero informaron un porcentaje, después informaron otro porcentaje, y mientras yo las escuchaba dije, bueno, y nos importa mucho cuántos blastos tenían sangre periférica el paciente cuando entró.
Entonces dije, hago una pregunta pico y hacemos una búsqueda muy rápida para la clase de mañana, pero es esto, ¿no? Pacientes con debut de leucemia linfoblástica aguda, vamos a suponer que la exposición es tener un número bajo, que ahora vamos a definir bajo un poquito más, de blastos en sangre periférica versus los que yo determiné que sea alto. Y vamos a ver cómo les va en términos, ¿no?, importantes que le interesan a los pacientes, cómo es la mortalidad, cómo es la recaída, si desarrollan una enfermedad refractaria, si responden o no responden al tratamiento. Entonces, ayer hice esta búsqueda y apareció este estudio que se hizo en China, que básicamente dice eso, ¿no? Vamos a describir las características clínicas y los desenlaces de los pacientes que al debut tienen un bajo nivel de blastos en sangre periférica. Los chinos lo que hicieron acá fue estaban en un hospital universitario en el oeste de China. Ellos seleccionan una población que tiene entre 1 y 14 años, ya sea con leucemia A, con leucemia B o T, y es el momento del debut, y se nos dividimos en dos grupos. Para nosotros, bajo nivel de blastos, o sea, la cohorte con el factor de exposición va a ser los que tengan menos de 1000 por milímetro cúbico en sangre periférica, y el otro grupo, el grupo con el que controlo, con el que comparo, van a ser los que tengan más de 1000. Y lo siguieron en el tiempo. Ya ahí un poco ya les dije qué resultados buscamos, ¿no? Pero los resultados que nos van a interesar es esto, ¿no? Mortalidad, si tienen recaídas, cómo responden al tratamiento, enfermedad mínima residual, si estamos un poco más cancheros y ya leyeron algo, ¿no? Uno puede ir viendo qué resultados le importan. Eso es para este caso en específico, ¿no? Uno cuando lea estudios de cortes, van a ver que hay varias cosas hasta las que uno sigue a los pacientes. Uno es que ocurra el evento que nos interesa, es decir, si yo quiero ver recaída y el paciente recae, ya está, ya tengo mi evento, lo dejo de seguir. Otro es que la persona muera, que no siempre es el evento de interés, ¿no? Yo recién les decía, las leucemias nos interesa, pero por ahí no es un evento que nos interesa. No sé si estamos hablando de asma, no es la muerte, pero sí es algo medio que compite o que me saca al paciente y no lo puedo seguir más. Otro es que termine el periodo de observación que uno haya estipulado como para seguir ese paciente. Otra cosa que nos puede pasar, por ejemplo, si yo sí quiero estudiar la mortalidad, es que se muera de otra cosa. No se muere de la causa específica que yo estoy estudiando, sino que tiene un accidente de tránsito. Eso se cuenta como mortalidad por todas las causas, pero ese paciente yo ya no lo puedo seguir más. Y la otra es que haya pérdida de seguimiento. Esos son como los momentos, y esto se los menciono porque van a ver que los estudios de cortes a veces habla de que se censuran los pacientes, ¿no? Se censura el seguimiento. Eso tiene que ver con que cada paciente por ahí le aporta un tiempo distinto en el que perteneció al estudio, y eso hace que tengamos algunas formas especiales después de medir los resultados. ¿Cuáles son las ventajas? Un poco ya las charlamos, ¿no? Pero me permite ver en tiempo real que van apareciendo los eventos, me permite estudiar la incidencia, los factores pronósticos. Como yo tengo temporalidad y veo que al principio pasa, no sé, tiene alguna característica y después aparece otra, puedo llegar a establecer una asociación causal. Y nada, y sirven para esto, ¿no? Para eventos que son relativamente frecuentes, que es un poco lo que decían al principio. Si el evento es súper infrecuente, me va a costar un poco porque lo voy a tener que seguir muchísimo tiempo. Los tipos de cortes, habíamos dicho, pueden ser prospectivos, que es por ahí el escenario más ideal. Uno dice, bueno, yo ya sé que quiero estudiar, ya busco a mi grupo de pacientes que tenga ese factor exposición y lo voy siguiendo a lo largo del tiempo hasta que aparezca. Pero muchas veces lo que va a aparecer, y por ahí es, no sé, nos resulta más fácil, o como estudio inicial no sirve, es que uno tenga datos registrados por otra cosa. En este hospital es un poco difícil de imaginarlo, pero en hospitales donde la historia clínica es electrónica y tienen como series de cuestionarios o de cosas que se van preguntando a todos los pacientes y se van archivando, uno ya tiene toda esa data y puede ir a mirar retrospectivo. Y después ver si vale la pena empezar un estudio más a futuro prospectivo, si no le quedan claras algunas cosas. El estudio de China que les estaba contando fue una corta retrospectiva en realidad. Ellos ya tenían todos los datos juntados de esos pacientes y dijeron, bueno, miremos para atrás a ver si influía el número de blastosos en los resultados. Como ventajas de los prospectivos es esto, ¿no? El investigador tiene como todo el control, puede estar realmente seguro de que
la variable de exposición que él quiere estudiar la está eligiendo y es esa, y después puede decir, puedo ver todas las cosas que quiero controlar, tipo variables confundidoras y también registrarlas, y a la vez puede estar mucho más seguro de que ese desenlace que él está buscando no está presente al inicio del estudio. Como desventaja, en general las cortes que son prospectivas llevan mucho tiempo y todo lo que lleva mucho tiempo lleva mucho dinero. La retrospectiva ya dijimos, es rápido, es económico, si yo tengo una buena base de datos o si ya recolecté datos para otra cosa, me facilita un montón el trabajo, pero bueno, uno va a tener menos control sobre las variables que se van a estudiar. Y esto es una de las cosas así como triangulares de los estudios de corte, que es qué variables se estudian. Hay alguien hablando. Paren que muteo. Ya se muteó. No. Fíjate. No, no, que están todos los micrófonos apagados. Están todos los micrófonos apagados. No, Roberto. Bueno, bueno, vamos a esperar. Y te digo otro que vaya. Interesarme de ir en las cortes, que ya un poco las fuimos diciendo. ¿Saben cómo se categorizan las variables? Bueno, Ahora en una semana probar. sí, esto van a ver que en el IMIF de los R3 que expongan va a salir, van a charlar mucho de esto. Uno es el resultado, ¿no? La variable de desenlace, lo que quiero medir, los outcomes, básicamente, que ya les había dicho antes, todos los que eran en este estudio chino que estábamos viendo. Después está la variable de exposición, que es, bueno, la que yo quiero estudiar, ¿no? Y me voy a fijar quién está expuesto y quién no. Es como la principal que me sirve para separar a los grupos. Y después vamos a tener otras variables pronósticas que no son la mía de exposición, pero que yo sí tengo que tener en la cabeza a la hora de diseñar el estudio. Eh, Digo, yo ya sé que a los pacientes con leucemia de alto riesgo le va peor que a los de riesgo estándar. Entonces yo es algo que tengo que ver y medir, además de medir cuántos blastos tenían en sangre periférica esos pacientes, ¿no? O sea, como que es algo que tengo que conocer. El estatus del sistema nervioso central lo tengo que conocer porque es distinto el pronóstico en esos dos grupos de pacientes. Y después pueden estar todas las cosas que les decía antes, bueno, la edad, el sexo, a veces eso también influye, mucho menos, pero influye. Caso que me quedé pensando como, bueno, tal vez no todos hicieron el mismo protocolo, el mismo tratamiento. Eso también es. Sí, esto también, exactamente. Todo lo que vos creas que les puede cambiar el pronóstico, independientemente de tu variable, vos lo tenés que tener en cuenta y medirlo. ¿Para qué? Para después poder analizarlo también según esos grupos. O sea, cuando uno analice los resultados, no es que va a tener en cuenta solo su variable de estudio, sino todas estas también. No les vamos a hablar de estadística y de cómo se hace, pero sí es algo que se tiene en cuenta. Ya hablaron de estadística la vez anterior. No, no se va a tener en cuenta eso. Pero así uno las tiene que conocer, ¿sí? El número de blancos, o sea, miles, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que desde el principio con Rodolfo habíamos visto que teníamos como tres cosas, ¿no? La validez del estudio, la importancia de ese estudio, que me habla un poco más como de los resultados, y después la aplicabilidad. Dentro de la validez, ¿se acuerdan cuál era la validez interna y la externa? ¿Cuáles eran las diferencias? Perfecto. El estudio esté bien armado. Excelente. ¿Sí? Validez interna es que el estudio esté bien hecho, y esto quiere decir, en los de cohortes principalmente vamos a prestar atención a dos cosas. A que la muestra sea representativa, y ahora entramos ahí un poquito, y a que las variables estén bien medidas, ¿no? Yo tengo que entender cómo midieron todos los resultados, tengo que ver que los métodos que usaron para medir esos resultados sean métodos validados, aceptados, digamos, tengo que ver que todo eso esté bien. Y después la validez externa, muy bien, es que sea aplicable a otras poblaciones, ¿no?
Bueno, no se corre el coso de ahí. Entonces, cuando uno habla de representatividad de la muestra, esto les insistimos un montón, esperamos que sirva después en los próximos emails, pero tenemos que tener en cuenta como dos cosas, ¿no? Yo voy a hablar de sesgos de selección cuando la muestra no estuvo bien elegida, y en general las cortes pueden tener problemas en, cuando yo clasifico, tiene el factor de exposición, no lo tiene, clasificarlos mal, ¿no? Entonces, de este caso a mí me interesaba saber cómo saben quién tiene más de 1000 blancos y más de 1000 blastos y quién tiene menos de 1000. ¿Cómo hicieron para definir esto? ¿Cómo estoy segura yo de que los clasificaron bien? Obviamente que es una muestra representativa de la población que ellos atienden, que en este caso aclaraba, vieron que dice de 1 a 14 años, y a mí me sonó raro, yo dije, en general los pediátricos de 1 a 18, los chinos ahí decían que es que los mayores de 14 en realidad tienden a no seguirse en ese hospital y a tener mucha pérdida de seguimiento, por eso ellos acotan esa población de 1 a 14 años. Pero se están excluyendo a un gran porcentaje de adolescentes que después pensaremos si nos sirve o no nos sirve esa información. Y lo que termina pasando, perdón, y otra cosa es cómo lo sigo al paciente. Si yo tengo mucho más énfasis o sigo mucho mejor a un grupo que al otro, voy a encontrar resultados distintos y no va a ser porque los grupos fueran distintos o porque ese resultado existe en realidad, sino porque lo busqué mucho más. A veces puede ser por el propio relato de un paciente, ¿no? Si yo hago algo que les voy a preguntar a los pacientes, no sé, si tuvieran efectos adversos con una medicación, o pacientes con cáncer, si uno les pregunta, no sé, si estuvieran expuestos a químicos, radiación, qué sé yo, en general el paciente que desarrolla la enfermedad o la familia del paciente que desarrolla la enfermedad tiende a recordar mucho más a todo lo que estuvo expuesto que un grupo de pacientes que no lo haya desarrollado. Y después el sesgo de información es este que me habla de cómo medí las variables, ¿sí? Que en el caso de la leucemia, bueno, puedo decir cómo definieron que respondían bien los pacientes al tratamiento. Lo hicieron con la PAMO del día 33, ¿no? Digo, como con todas cosas estandarizadas, pero si ellos hubiesen inventado que le hacían una PAMO el día 12, a mí no me... Ay, otra vez se desmuteó alguien. Sí. Solo necesito. Bueno, ahí se supone que están todos muteados de vuelta. Un ejemplo gráfico y muy burdo de sesgo de selección. Supongamos que hay un estudio que analiza cómo les va a los pacientes de un hospital urbano y un hospital rural. Digo, y es burdo, así lo entendemos todos y nos queda, ¿no? El concepto. En general, ¿qué pasa con los hospitales rurales? Son mucho más difíciles de acceder, la gente vive mucho más lejos, por ahí el medio socioeconómico es mucho más vulnerable, les cuesta mucho más llegar, entonces probablemente lleguen a atenderse pacientes que estén más gravemente enfermos. En cambio, en un hospital en el centro de una ciudad, probablemente la población tenga las dos cosas, no tenga pacientes que estén enfermos, pero que también tengan mucha población sanos, o si hablamos de un espectro de enfermedad, que tengan formas como más leves. ¿Qué nos pasa? Si no tengo un grupo mucho más enfermo, gravemente enfermo que en otro, probablemente la mortalidad en el hospital rural sea más alta que en el hospital urbano. Entonces, no sé, un estudio que esto analiza estas dos poblaciones dice, bueno, le fue mejor a los pacientes que se atienden en el urbano, o sea, la calidad de atención es mejor en el urbano, ¿no? Y ahí uno estaría cayendo en esto, en un sesgo de selección, porque uno dice, en realidad lo que te pasa es que las poblaciones eran muy distintas. Yo tenía un grupo como ampliamente representado, o el grupo de enfermos estaba mucho más representado en la población del campo que en la población de la ciudad. Entonces, lógicamente les va a ir peor por eso, ¿no? De eso hablan los sesgos de selección. Hace que mis muestras no sean comparables. ¿Sí? Y ahora llegando un poco, estaba la B de validez, entonces, como validez es esto, ¿no? Quedarnos con, sobre todo, cómo es la muestra de esa cómo se eligió la muestra de ese estudio, es representativa de la población que dice que representa, así del universo que tomaron, representa todas las características de esa población y cómo se siguieron los pacientes. Tenía un estudio más acá, pero lo saqué porque sí iba a ser muy largo,
pero que hablaba del seguimiento de pacientes con hipertensión arterial en el hospital italiano, ¿no? Entonces, era una pequeña frase, pero los pacientes hipertensos, por ejemplo, se habían seguido únicamente por videollamada. Y entonces ahí yo sí o sí voy a tener a un subgrupo que esté menos representado y que probablemente sea la gente más grande que tenga peores desenlaces, ¿no? Porque sabemos que les va a costar mucho más el acceso probablemente a ese seguimiento. Entonces voy a perder a todos esos pacientes más grandes, con más comorbilidades, por ahí con hipertensión más grave, y los resultados van a estar sesgados y van a estar desviados de lo que pasa en la realidad. Y después las variables que ya les había contado. Yendo a lo que son los resultados del estudio de cortes, la semana pasada vieron con Ezequiel lo que era el riesgo absoluto, riesgo relativo. ¿Se acuerdan? Muy cortito cómo se calculaba. Solo esa parte. Yo me hago cargo de lo que viene después. ¿Cómo mido el riesgo absoluto en un grupo? Está bien, perfecto, perfecto. Si tengo dos grupos, entonces voy a calcular el riesgo absoluto en un grupo de pacientes en los que tenían el factor y en los que no. Es la misma medida que se usa en los ensayos clínicos, ¿sí? El riesgo absoluto y el riesgo relativo. El tema del riesgo relativo en los estudios de cortes es que me sirve cuando la incidencia de los eventos es baja o es al menos como estable. Si yo tengo momentos en los que a los pacientes les va peor y aparece mucho más un evento, me va a interesar mucho más definir cuánto tiempo pasó hasta que aparezca ese evento, ¿sí? Porque si uno dice, no sé, la mortalidad del cáncer a los 10 años, o la leucemia a los 10 años es del 70%, pero en realidad el 25-30% se murió en el primer año, a mí me interesa mucho cómo medir esa mortalidad y ver en cuánto tiempo desarrolla el evento. Entonces, los estudios de cortes, si bien les pueden presentar los resultados así, y en algunos casos va a estar bien que usen el riesgo relativo, también tienen otras medidas, ¿sí? Para calcular sus resultados, que justamente tienen en cuenta esto, tienen en cuenta el tiempo. Unas son las tablas de sobrevida que probablemente no las vean nunca, así que las voy a saltear y nos las vamos a olvidar. Otras son las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, que ahora se las voy a mostrar. Y está el hazard ratio, que se interpreta prácticamente igual que el riesgo relativo. ¿Se acuerdan cómo se interpretaba si era menor, mayor, igual a 1? Así como muy grande. Un riesgo relativo. Mayor a 1, que es la población que tiene más riesgos, y es igual a 1, que el factor no incluye, y que 1 a 1 tiene menos. Perfecto, excelente. Van a ver que con el hazard ratio la interpretación es la misma. Y esto no lo puse, pero súper importante, miren los intervalos de confianza, ¿sí? Una cosa es el resultado del estudio que va a estar determinado por ese riesgo y que uno puede ver el efecto que hubo ahí, pero después nos interesa mucho el intervalo de confianza, así que va a hablar más de esa población a la que representa y que depende de qué tan angosto o ancho sea, me va a hablar de que el efecto puede suceder o no en la realidad. ¿Se acuerdan algo de eso? Más o menos. Ah, pues claro, claro. No, si tengo, por ejemplo, un riesgo relativo, no sé, de mortalidad o un hazard ratio menor, no sé, que me da 0,5. Digo, listo, fantástico. Tengo la mitad de chances de morirme si tengo menos blastos que si tengo más blastos. Bárbaro. Y si el intervalo de confianza va de 0,1 a 1,1, ¿cómo salía eso? No es algo bueno. ¿Por qué no es algo bueno? Dale. En realidad lo que uno cree cuando te pasa eso es que en la vida real, una de las formas como prácticas de pensarlo es, si yo repito este estudio 100 veces, 95 va a estar entre ese 0,1 y 1,1. O sea, hay altas chances de que cuando yo salga a probarlo en la realidad y si lo repitiera, muchas veces me daría que ese factor que yo creía protector en realidad los perjudicaba a los pacientes, les aumentaba el riesgo, no se los disminuía. Entonces, más allá de mirar ese resultado, que está muy bien, uno tiene que ver ese intervalo. No es lo mismo que yo les diga, no, pero el intervalo de confianza fue entre 0,4 y 0,6,
Entonces digo, bueno, yo estoy convencida de que entonces en la realidad este efecto es así, ¿no? Esto va a suceder así en la población. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, el hazard ratio es igual al RR para interpretarlo, ¿no? O sea, hoy lo que queremos ahora es que se queden. Y la diferencia es que va usando el tiempo que cada paciente estuvo expuesto y que se siguió en el estudio, y por eso se llama hazard ratio y no riesgo relativo, ¿sí? Ya estamos terminando, es la buena noticia. Estas son las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? Que acá lo que vamos a ver es la sobrevida de los pacientes. Y esto, nada, para enseñarles a interpretarlo y probablemente lo van a ver alguna vez, van a ver que parte del 1, ¿sí? Y esto puede ser 1 o 100%, parte del total de los pacientes. Y acá lo que nos va mostrando es cómo le fue a cada grupo de pacientes de acuerdo a ese recuento de blastos que tenía cuando inició la enfermedad. Entonces, el primer grupo, este que va por acá arriba, tenía menos de 1000 blastos cuando inició la enfermedad en sangre periférica. Este que va por acá tenía entre 1000 y 29.999, creo que era, y este de acá tenía más de 30.000. Y lo que te va mostrando cada, vieron que es como, no es una línea, no es una curva, sino que tiene puntitos. Cada vez que va sucediendo un evento, van haciendo un puntito y va bajando. O sea, uno lo que va viendo acá es cómo se fueron, este es de sobrevida, con lo cual estamos viendo la mortalidad indirectamente, ¿sí? Cada vez que baja un puntito es porque se va muriendo un paciente, ¿sí? Estas curvas lo que nos permiten es esto, es como comparar cómo fue la sobrevida en los tres grupos de pacientes. Uno a veces puede encontrar solo la curva de un grupo y si no, se puede aplicar esto que dice acá abajo, que les marqué, el log rank, que lo que hace es ver si las diferencias que uno va viendo en esa construcción es estadísticamente significativa o no. Y ahí que ven, que dice esa P. Pareciera significativa, ¿sí? Es 0,014. Esto, perdón, acá estaba la probabilidad y acá no les mostré, era el tiempo, ¿sí? Y después, no, una cosa más. Ya hablaron de regresión de Cox y yo no me voy a meterse, mucho menos que se quieren en esto, pero para lo que nos sirve fue, vieron que yo les decía esto, ¿no? Hay un montón de variables que me pueden confundir, ¿no? Que son variables pronósticas también de cómo les va a ir a los pacientes y que yo tengo que tener en cuenta si estoy estudiando un factor pronóstico. La regresión de Cox lo que me permite es como juntar toda esa información y ver si efectivamente lo que yo interpreté como factor pronóstico tiene un efecto o no. En este estudio que se hizo, no les puse la tabla porque un poco excedía, pero en realidad el número de blastos al inicio no tenía una significación estadística, salvo que fueran más de 30.000. O sea, ellos habían puesto el corte en 1000 y después al grupo de más de 1000 los dividieron en dos. Y a los que tenían más de 30.000 sí vieron que había una relación con un peor pronóstico. Pero después decían, bueno, como factores independientes está el riesgo cuando debutó la enfermedad, ¿no? Que es algo que ya conocemos y ya sabemos, ¿no? Pero tiene en cuenta todo eso, porque no es lo mismo si yo tenía muchos más pacientes de riesgo estándar y en los demás de 30.000 tenía un montón de pacientes más con riesgo alto, ¿no? Entonces juntan todas esas variables, hacen el análisis y nos dicen cómo les va a los pacientes de acuerdo a todas esas características. Y lo último, hablando un poco de validez externa, también fue lo que dijo Chari al principio, digo, bueno, el estudio está perfecto, hizo todo bien, les creo, me sirven los resultados, o sea, tiene validez interna, es importante, los resultados estuvieron bien, pero después lo que tengo que definir es si los puedo aplicar a mi población, ¿no? En este caso, en este estudio, los protocolos eran bastante parecidos, es como acá que uno entra y dicen, bueno, hace el GATLA, que es el grupo argentino, no hace el tratamiento que dice el GATLA, en China hacían algo muy parecido, y las drogas eran muy similares a las nuestras. No me acuerdo si eran exactamente, pero uno lo último que tendría que chequear es esto, que uno pueda aplicar esos resultados en su población. No mucho más. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas de la actividad que tienen que hacer? Bueno, ya empezaron a llegar algunos mails. Nada, nos pueden ir a buscar también, o si nos ven en las salas nos preguntan, o nos mandan al mail de mí para ver si aparece alguna duda.
Para el 22 la idea es que manden como el trabajo individual y después sí que ya se empiecen a organizar en grupitos para que el año que viene ya trabajen con una pregunta. Sí, empiecen con una pregunta armada que a veces eso lleva un montón de tiempo y les consumía un montón de tiempo. Piensen cuando armen la pregunta, además de empezar a buscar, si ustedes encuentran que hay una revisión sistemática de hace un año, 2 años, probablemente el estudio, o sea, ese tema ya esté bastante revisado y no haya mucho que agregar. A veces pasa que uno encuentra una revisión sistemática, no sé, desde el 2010, y en el 2010 ahora se publicaron un montón de cosas nuevas y uno le puede aportar un montón de información nueva. Así que vayan preguntándonos y también, de acuerdo a la pregunta que ustedes hagan, piensen qué tipo de estudio les convendría encontrar para resolver esa pregunta, ¿sí? Y nos van preguntando. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Gracias. Dejar de compartir.